Con broche de oro, entonces, la doctora Natalia Muñoz nos va a hablar de los aspectos nutricionales y tratamiento de los errores innatos. Gracias. Muy buenas tardes. Pues me complace mucho estar aquí compartiendo mi experiencia en el manejo nutricional de los errores innatos del metabolismo. Es la última charla y ha sido todo como muy maratónico, entonces les pido como el último aliento para escuchar mi conferencia. Inicialmente, no, yo los despierto. Inicialmente, entonces, pues como los objetivos que coinciden, creo, con los de todas las conferencias anteriores, es mostrar, pues en este caso sí puntual, la importancia de la terapia nutricional dentro de este tratamiento multidisciplinario, sensibilizarlos y motivarlos a buscarlos y sobre todo en algo que hemos coincidido todos, que es a sospecharlos y a buscarlos. Como definiciones importantes dentro del tema nutricional, entonces hacer énfasis, bueno, ya sabemos como que son los errores innatos del metabolismo, pero sí muy importante los conceptos de nutracéutica y de terapia nutricional. ¿Por qué? Porque yo pienso que esas son las patologías en las que de manera especial el nutricionista debe destacarse dentro de ese equipo multidisciplinario en el que trabaja, ¿cierto? Porque como específicamente estamos hablando de metabolismo, cuando hablamos de metabolismo hablamos de la transformación de lo que nosotros comemos. Entonces, obviamente, ese alimento, ese producto o ese nutriente específico que yo le di al paciente, si lo doy de una manera adecuada va a marcar una diferencia positiva, ¿sí? Pero si lo hago de una manera inadecuada, voy a contribuir directamente al deterioro de la condición del paciente. Entonces, en el concepto como específico de nutracéutica es lo que combina lo de nutrición, pues alimento o nutriente, con resultados farmacéuticos. Entonces, de ahí viene que, digamos, a nivel mundial y dentro de los productos nutricionales específicos o nutrientes específicos que se usen para el manejo de estas patologías o de otras patologías, en Colombia se llaman alimentos de régimen especial, ¿sí? O en el mundo, en otras partes del mundo se llaman medical foods, ¿sí? Entonces, es como algo que va mostrando que no es la alimentación o la dieta o la nutricionista que se conoce y que dice no papa, no yuca, no esto, no aquello, sino que es algo que trasciende mucho más allá y que vamos a tratar de entender aquí, pues como hasta dónde puede llegar. Con la clasificación pues no me voy a detener porque ya se ha mencionado, pero lo más importante es que en los grupos de enfermedades metabólicas donde se afecta la producción de energía o donde hay intoxicación es donde más útiles, digamos, o donde más cabida tiene la atención nutricional, el soporte nutricional, no tanto en las de molécula compleja. ¿Qué nos dice la evidencia? Y obviamente mientras se desarrollan las terapias génicas, que definitivamente el tratamiento metabólico y nutricional es el que marca la parada como para estas patologías. Y también nos dice la evidencia esto que es muy importante, y es que si yo logro un diagnóstico precoz, si después de tener ese diagnóstico precoz yo hago el tratamiento metabólico, nutricional, interdisciplinario adecuado, definitivamente el resultado es un mejor pronóstico para los pacientes. Entonces, en esa también coincidimos, creo, pues como bastante los conferencistas. No voy a pararme mucho aquí porque el doctor Jaime Germán y la doctora Yolanda creo que la explicaron mejor de lo que puedo hacerlo yo acá, pero sí es muy importante sospechar, preguntarse y buscar, y sería como el típico caso del niño que está en la unidad de recién nacidos, que está pues como con esta clínica y en la que lo más seguro es que quienes están atendiendo lo van a pensar que todos esos signos son o de una sepsis o de una hipoxia y pare de contar. Entonces lo que nosotros queremos es que a esa sepsis y a esa hipoxia piensen son las mismas manifestaciones que podrían dar lugar a un error innato de metabolismo. Entonces pues ¿qué hay que hacer? Buscarlo, sí, o sea, obviamente buscarán todo esto que es lo más obvio, lo que más seguro pues va a resultar, pero además voy a buscar un error innato del metabolismo. Entonces, ¿cómo? Sumando como un amonio a esa batería de exámenes que piden ahí inicialmente, pero pienso que algo muy importante y que no se ha mencionado de pronto mucho es hablando con la mamá, hablando con el papá, porque pienso que para estos casos la historia familiar también puede guiar bastante, ¿cierto? Entonces hay
consanguineidad, entre papá y mamá. Por un lado, hay historias de muerte perinatal en esa pareja previas, hay antecedentes familiares de retraso mental, epilepsia, pues daños neurológicos en esa familia, y pienso que eso es algo importante y que también va a guiar, y pues es súper sencillo, ¿no? Es muy fácil de hacer. Entonces, cuando ya vamos a implementar específicamente el tratamiento nutricional, entonces, ¿cuáles son los objetivos que me propongo? Obviamente, lograr el control metabólico, hacer la suplementación de nutrientes que tengo que hacer, ahora les voy a explicar por qué, lograr un estado nutricional óptimo y lograr como el potencial de desarrollo psicomotor de ese paciente. Entonces, lo primero que obviamente yo quiero lograr a través del tratamiento nutricional es el control metabólico. Ese control metabólico yo puedo lograrlo de distintas formas, son 5 formas que vamos a mirar cuáles son, y obviamente de qué depende la intervención en cada patología, básicamente de su bioquímica, o sea, la bioquímica es la que me dice para cada una de esas enfermedades dónde tengo que intervenir específicamente nutricionalmente hablando. Entonces, ya nos habían hablado de intoxicación, de acumulación de sustrato. Entonces, la primera forma que yo tengo desde la intervención nutricional para lograr control metabólico es reducir esta acumulación. Aquí está el ejemplo, pues un ejemplo muy sencillo que sería lo que ocurre en una fenilcetonuria. Entonces, en una fenilcetonuria, esta sería la reacción, ¿cierto? El aminoácido comprometido es la fenilalanina, esta es la vía metabólica con esta enzima, que es la enzima comprometida, que es la fenilalanina hidroxilasa, y esto me va a dar un producto que es la tirosina, que es un aminoácido para todos nosotros, un aminoácido no esencial, ¿cierto? Entonces, en esta vía metabólica específicamente lo que está pasando es que esta enzima no funciona, y si esta enzima no funciona, pues ¿qué se me va a acumular? El sustrato, que es la fenilalanina. Esa acumulación de fenilalanina en el paciente va a producir entonces retraso mental, y es la que me está diciendo a mí cuál es la intervención nutricional que yo tengo que hacer. Entonces, en ese caso específico, ¿qué tendría que hacer yo en el manejo nutricional? Pues no dar, bueno, ahorita vamos a ver que sí doy en realidad, pero doy muy poquita fenilalanina, ¿sí? ¿Cierto? Porque es el sustrato que se me está acumulando y que no puedo dar en cantidades normales en lo que le daría a un niño sano, sin la enfermedad. Continuando con el mismo ejemplo, es la segunda forma de intervenir nutricionalmente, y es la suplementación de un producto. ¿Por qué? Porque en esa misma vía metabólica me está pasando que ese bloqueo enzimático hace que se me aumente un sustrato que me intoxica, pero a la vez estoy dejando de producir un producto, ¿sí?, que es la tirosina. Entonces, la tirosina, que para nosotros es un aminoácido no esencial, para un paciente con fenilcetonuria se convierte en un aminoácido esencial. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en mi intervención nutricional? Pues darle el aporte adicional de tirosina, porque él de manera, él no va a poder producirla, ¿cierto? No va a sintetizarla, o va a sintetizar seguramente sí, pero pues en menor cantidad de la recomendada. Bueno, otra forma de lograr el control metabólico es estimulando las vías metabólicas, ¿sí? Ustedes saben que toda enzima tiene su coenzima, su cofactor, y que esos cofactores generalmente son vitaminas. Entonces, no es solamente que yo haga una dieta en la que pongo, digamos, un aminoácido o quito un aminoácido, sino que si yo eso a eso no le adiciono el cofactor, no adiciono ese nutriente que va a actuar como nutracéutico y que va a ayudar a estimular esa vía metabólica, pues no estoy haciendo el tratamiento completo. Ahí ustedes pueden ver ejemplos, ¿sí?, de cuáles son las vitaminas y como para qué enfermedades específicamente se usa como cofactor. Pero quiero hacer énfasis en una cosa, y es en las dosis, ¿sí? Si ustedes ven las dosis en las que se recomiendan esas vitaminas para que actúen como cofactores, son dosis muy altas, ¿sí? Entonces es una dosis que yo no puedo dar con 2 pastillitas de Centrum al día, por ejemplo, ¿sí? Sino que son dosis que tengo que dar específicamente con la vitamina o con el mineral específico que tengo que suplementar para cada una de las patologías. Bueno, otra forma de lograr control metabólico es estimulando una vía alterna. Este ejemplo que ven ahí es que en una enfermedad que se llama homocistinuria. Entonces, en la homocistinuria el aminoácido comprometido es la metionina, ¿sí? Y el daño metabólico, el daño enzimático está en esta conversión de metionina a homocisteína. Entonces,
Cuando yo adiciono un producto adicional, que en este caso es la betaína, yo con la betaína lo que estoy buscando es que esta homocisteína no se me acumule y no siga pues como el bloqueo hacia acá, sino que la homocisteína se devuelva a convertirse otra vez en metionina. Y la metionina coja, digamos, otras rutas metabólicas que en este caso son el metabolismo del ácido fólico o el metabolismo de la B12, ¿sí? Entonces ahí lo que estoy haciendo es buscando unas vías metabólicas pues alternas, ¿cierto? Para evitar acumulación de un producto. Y la última forma, la quinta forma que yo tengo de lograr control metabólico es buscando la eliminación de productos tóxicos. Bueno, entonces el ejemplo que está en esta vía es con una enfermedad que se llama acidemia isovalérica. Entonces aquí está el aminoácido comprometido, es la leucina, aquí está el bloqueo metabólico con esta enzima que es la isovaleril-CoA deshidrogenasa, y resulta que en esta enfermedad entonces ese producto tóxico que se produce es el ácido isovalérico. El ácido isovalérico es muy tóxico, fácilmente el paciente llega a un estado de coma pues y a la muerte. Entonces lo que yo hago dentro del tratamiento nutricional y metabólico es adicionar a la dieta, digamos como al tratamiento nutricional, adicionar estos dos productos que son la carnitina y la glicina. Cuando la carnitina y la glicina hacen parte del tratamiento, entonces este isovaleril-CoA, ¿sí? Que es el que se acumula, el que empieza pues como a acumularse, se pega a la glicina y me produce una sustancia que se llama isovaleril-glicina, o se pega a la carnitina y me produce isovaleril-carnitina. Estas dos sustancias son absolutamente distintas en su comportamiento al ácido isovalérico. El isovalérico intoxica, mientras que estas otras dos se pueden eliminar por la orina. Entonces es una manera también de desintoxicar. Entonces esas son las 5 formas en las que a través de la intervención nutricional pues y metabólica se puede lograr el control metabólico. Listo. Ahora tenemos que mirar que dentro de ese tratamiento que yo hago pues como a estos pacientes debo tener también cuidado y debo mirar si estoy cumpliendo con todos los requerimientos de macro y de micronutrientes, pues como en un niño sano, pues obviamente, ¿cierto? Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque cuando yo estoy trabajando con niños con enfermedades metabólicas es seguro que voy a tener que hacer dietas restrictivas, ¿cierto? Voy a tener que disminuir los aportes de los nutrientes según la enfermedad comprometida. Entonces, si yo tengo un niño con un error innato del metabolismo de las proteínas, pues tengo que darle menos proteína de la que le doy a un niño sano. O si son las grasas, entonces depende del trastorno de beta-oxidación específico, le tendré que dar o más o menos de cadena larga o de cadena media. Entonces, obviamente, eso pues ya me está diciendo que estoy haciendo una dieta restrictiva. Pueden ser limitadas en aminoácidos esenciales y esta deficiencia puede impedir como formación de sustancias endógenas, pero entonces ahí hay un concepto que es muy importante y que yo quiero que les quede muy claro, o sea, muy claro pues como a todos hoy, y es el siguiente. Cuando nosotros trabajamos, sobre todo pues hablando de las proteínas específicamente, de aminoacidopatías o acidemias orgánicas, el manejo nutricional no incluye la restricción total de proteína. El manejo nutricional incluye la restricción de los aminoácidos comprometidos, y eso son dos cosas muy distintas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el niño que necesita 2 gramos de proteína, el niño de 2 años que necesita 20 gramos de proteína al día, si tiene una acidemia metilmalónica y si es un niño sano, los dos necesitan los mismos 20 gramos de proteína al día. ¿Cuál es la diferencia? Que el niño que tiene la metilmalónica necesita menos metionina, menos treonina, menos valina y menos isoleucina, ¿sí? Entonces yo en la intervención nutricional lo que tengo que hacer es modificar la calidad de la proteína, ¿sí? Le voy a dar una proteína en la que le doy menos de esos aminoácidos comprometidos, pero en la que le voy a dar la cantidad de proteína que necesita para que tenga control metabólico, pero para que crezca en estatura, para que gane peso como debe ganar peso, para que su desarrollo, para que pueda ir, digamos, al colegio. O sea, una cosa es la proteína total y otra cosa son los aminoácidos. Y el control debe hacerse sobre los aminoácidos y no sobre el total de proteínas, porque yo tengo que garantizar control metabólico con aminoácidos, pero adecuado estado nutricional con proteína. ¿Listo? Eso aplica obviamente para el niño
cuando estamos hablando de manejo ambulatorio, ¿cierto? O sea, el niño, o sea, esto que les estoy diciendo no aplicaría exactamente para un niño que tengo en la UCI y que recién debutó, o para un niño que tengo en una crisis metabólica, ¿sí? Ahí ya el concepto sería completamente distinto, pero para el niño de manejo ambulatorio ese es el concepto que debemos tener presente. ¿Qué pasa si yo a ese niño que necesita 20 gramos de proteína no le doy 20, sino que le doy 10? Porque le hago restricción de proteína y no de aminoácidos. Él sigue necesitando 20 gramos de proteína, ¿sí? Pero yo solo le doy 10. ¿De dónde saca él los 10 gramos que le hacen falta? Hace catabolismo muscular. Y cuando se liberan, digamos, los aminoácidos a la sangre, pues sobre todo que tenemos en el músculo, ramificados. Entonces ahí van a salir esos aminoácidos a la sangre y finalmente se va a intoxicar, no con lo que yo le di en la dieta, sino con su mismo autocanabalismo, pues por catabolismo. Entonces por eso es un concepto muy importante. Bueno, tener en cuenta que a pesar de que según la patología yo tengo que calcular muy bien pues y disminuir el aporte de esos aminoácidos comprometidos, yo no puedo dejar en cero. Entonces, en el mismo ejemplo, el niño con la metilmalónica, que los aminoácidos comprometidos son metionina, treonina, isovalina y leucina, entonces yo a esos niños no los puedo dejar en 0 miligramos de cada uno de esos aminoácidos. ¿Por qué? Porque son aminoácidos esenciales, y son aminoácidos esenciales para nosotros, para el niño sano y para el niño que tiene la enfermedad metabólica. Sus requerimientos son más bajitos, yo tengo que cumplirle con esos requerimientos que son más bajitos, porque si no ellos también van a hacer deficiencias de esos aminoácidos, y desafortunadamente lo hemos visto, ¿no? Como en algunos pues casos hemos visto como esas deficiencias. Entonces ese es el otro concepto importante, no se quedan en cero porque son esenciales e igual habría manifestaciones relacionadas con la deficiencia de ellos. En un niño con un error innato del metabolismo igual que en un niño sano, yo pues obviamente tengo que trabajar para lograr un estado nutricional adecuado, pero también tendría que modificar mis intervenciones nutricionales, porque también tenemos casos en los que hay niños con errores innatos del metabolismo obesos o niños con errores innatos del metabolismo desnutridos, pero pues obviamente mi meta es tener un niño sano. Bueno, y algo muy importante es que no existe la dieta para tal enfermedad. Entonces, la dieta para la fenilcetonuria, eso no existe. La dieta para una acidemia orgánica, eso no existe. Porque igual que como lo mencionaban ustedes ahorita, no existe la enfermedad, existe el paciente, ¿sí? Y el mismo paciente que tiene un diagnóstico X no va a obtener su mismo tratamiento nutricional hoy, dentro de 8 días, dentro de un mes y dentro de 2 meses. Entonces, los tratamientos son individualizados porque los requerimientos son individualizados. Y no solamente es el tratamiento para cada niño va a tener distintos momentos en los que yo voy a tener que ajustarme a esos momentos del niño, ¿cierto? Entonces, el niño al que van a vacunar esta semana, yo tengo que hacerle ajustes en su tratamiento antes y después de esa vacuna. El niño que estaba súper sano, pero que entonces le dio una gripa, una diarrea, tiene fiebre y en fin, yo tengo que hacerle ajustes según, ¿cierto? Entonces, algo importante ahí es que desde el punto de vista nuestro nutricional, la intervención no podría ser, no sé, el niño que veo en consulta 20 minutos cada 3 meses, ¿sí? Sino que tiene que ser una intervención mucho más, como de más dedicación, ¿cierto? En tiempo de consulta, en tiempo de atención, pero también con más frecuencia para podernos ajustar a esos momentos especiales como que resultan y que van a hacer modificaciones en los requerimientos nutricionales del paciente. Entonces, como básicamente y hablando como de cada uno de los macronutrientes, cosas generales como que quiero que les queden pues como claras. Entonces, en cuanto a las proteínas, tener en cuenta que bueno, eso es otra cosa importante. Si yo doy una cantidad, digamos yo puedo dar una cantidad adecuada de proteínas, pero esa cantidad adecuada de proteínas no va acompañado de un buen aporte calórico, ¿sí? Eso no me sirve porque ahí también va a haber catabolismo proteico. Entonces, no es solamente pensar en un nutriente. Entonces, listo, voy a dar un buen aporte de aminoácidos, un buen aporte de proteínas, pero
con la cantidad de calorías necesarias para que esas proteínas yo no las vaya a utilizar como energía y no vaya a terminar haciendo pues catabolismo también por esa razón. Evitar ayunos prolongados, aumentar la densidad energética con alimentos y utilizar módulos de nutrientes cuando los necesite. Lo que les decía ahorita y que es muy importante y que quiero que les quede muy claro es que no es lo mismo hablar de requerimiento proteico que de requerimiento de aminoácidos, que si hay que suplementar aminoácidos específicos hay que hacerlo y que en la mayoría de las ocasiones hay que utilizar fórmulas especiales para poder para poder complementar la cantidad de proteínas que yo requiero. ¿Por qué? Porque es que si yo tengo que dar 20 gramos de proteína otra vez, entonces yo voy a restringir los aminoácidos que necesito. Si yo voy a restringir los aminoácidos que necesito, seguramente no voy a poder dar los 20 gramos completos de proteína natural. ¿Sí me entienden? Porque si yo no puedo ir, digamos, no sé, no puedo ir a la carnicería y decir, deme 1 libra de carne sin metionina, ¿cierto? Eso no existe. Entonces, yo tengo que ajustarme a la cantidad total de alimentos, digamos, yo la cubro con los aminoácidos, con el requerimiento de aminoácidos que necesito. Pero si me quedo cortica, o sea, si yo para dar la cantidad de aminoácidos que necesito me quedo en 15 gramos, por ejemplo, pero yo necesito 20, esos otros 5 gramos que yo tengo que aportarle al paciente para darle los 20 gramos que necesito, tengo que dárselo con un producto que me dé proteína sin los aminoácidos comprometidos, ¿sí? Entonces, en estos niños yo no puedo dar ni solamente dieta, digamos, ni solamente fórmula especial, tampoco, sino que la combinación exacta, individualizada, idónea para cada niño es el tratamiento que debe recibir. En cuanto a los carbohidratos, entonces pues eliminar sustratos tóxicos, pues si es una fructosemia no bifructosa, si es una galactosemia no bigalactosa, ¿cierto? Como lo específico. Vigilar glicemias, evitar hipoglicemias obviamente, no dar dietas hipoglúcidas en trastornos pues como de los carbohidratos, sino específicamente en estos energéticos. Y siempre, bueno, ahí está como señalada, bueno, la leche materna, acuérdense que la única entidad que contraindica la leche materna es la galactosemia, ¿cierto? De resto ninguna otra de esas enfermedades metabólicas, sino pues que obviamente habría que contabilizarla. Con las grasas nos pasa lo mismo, diferenciar cantidad y calidad según el trastorno pues como de beta-oxidación del que estemos hablando, tener cuidado con los ácidos grasos esenciales y según, por ejemplo, si tenemos un trastorno de la beta-oxidación de cadena larga, hay que suplementar los ácidos grasos esenciales, tener cuidado con los excesos de triglicéridos de cadena media, no dar más del 23% del total de las grasas o del 2% del total de calorías y evitar las hipoglicemias. Y para recordar, y muy importante creo, que sería como la triada que resume el tratamiento, entonces volvemos al diagnóstico precoz que decíamos al principio, ¿cierto? Fundamental, es como que marca la diferencia definitivamente. Muy importante, los tratamientos son para toda la vida, ¿sí? Y el equipo multidisciplinario, entrenado y que trabaja realmente pues como en engranaje, estas son las 3 cosas que van a marcar la diferencia en el desenlace de la enfermedad para estos pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Natalia.